Conocida como la ciudad de la eterna primavera, capital de la montaña o la tacita de plata, Medellín se consolidó como la segunda ciudad del país en las últimas décadas del siglo XX. Su notable desarrollo empresarial, urbanístico, social y cultural motiva hoy elogios de propios y extraños. Podríamos decir que el origen de Medellín marcaría su historia. Nacida del arribo de migrantes procedentes de distintos lugares, este rasgo nunca se perdería. Su modernización sería un nuevo atractivo para gentes que dejaron el campo, pero también, por particulares razones, sus gentes fueron dadas a migrar, a colonizar otras tierras aún desde los tiempos coloniales. Hace 1500 años aproximadamente, el Valle de Aburrá era recorrido por tribus de cazadores y recolectores. Cuando llegaron los conquistadores españoles, encontraron asentada una población nativa numerosa que opuso poca resistencia. Eran aburráes, yamesíes, peques, ebéjicos, noriscos y maníes, que se calcula estaban allí desde el siglo V a.C. Tenían grandes cultivos de maíz y frijol, criaban curíes y perros mudos, tejían mantas de algodón, comercializaban sal y conocían la orfebrería. Bajo el dominio español fueron repartidos en encomiendas y desplazados de sus tierras. Medellín fue fundada en 1675, cuando ya había ocurrido una larga historia en la región antioqueña. Conquistadores procedentes de Ecuador, después de fundar Popayán y Cali, se habían aventurado a descubrir el norte del cañón del río Cauca. En esa aventura fundaron Anserma y Santa Fe, que se convertiría en la capital de la provincia de Antioquia. Pero fue en la década de 1570 cuando iniciaron los descubrimientos de los maravillosos yacimientos mineros de Buriticá, Cáceres y Zaragoza, cuando esta región se convirtió en una de las de más intensa actividad económica. Fue en ese contexto cuando distintas personas empezaron a asentarse en el valle, levantaban sus ranchos, cultivaban y criaban algún ganado. En el curso del siglo XVII, esa población aumentó. No pocos de ellos eran originarios de Santa Fe y Antioquia, que buscaban un clima más benigno y mejores tierras. A mediados del siglo, los vecinos del sitio de Aná, lugar donde se establecería finalmente Medellín, iniciaron las gestiones para obtener aprobación real a su fundación. Medellín en los tiempos coloniales fue una ciudad discreta. Su arquitectura no poseía la vistosidad de otras ciudades coloniales. La parroquia principal y las distintas capillas rememoraban la arquitectura popular castellana. Las viviendas se distinguían por su confort, por sus patios, pero no por la sofisticación de sus diseños o la utilización de materiales importados. La sociedad conformada no fue distinta a las demás de la época colonial. Valoraban sus linajes, su origen, la importancia del honor y la sumisión de sus mujeres. Esto hacía que el color de la piel y el apellido fueran muy importantes para cada individuo, hombre o mujer. Pero es cierto que ya desde entonces también fue muy importante la honra, el cumplimiento de la palabra y los acuerdos en los negocios. Finalmente, los medellinenses desde entonces encontraron en la fe católica uno de sus pilares espirituales, profundamente devotos. Tomaron afecto por distintas vírgenes y santos a quienes dirigían sus plegarias y sus limosnas, y con demasiada frecuencia enviaban uno o varios de sus hijos e hijas a que tomaran los hábitos. En los primeros años del siglo XIX, la ciudad experimentó un lento desarrollo, debido, entre otras cosas, a las precarias vías de comunicación con el resto del país y el exterior. Desde el punto de vista intelectual, material y social, se seguían conservando las características de pueblo de incipiente civilización. No fue sino hasta el periodo comprendido entre 1830 y 1850 cuando la ciudad comenzó su desarrollo paulatino. La educación dio en este periodo un salto trascendental. Durante la época colonial y aún en los inicios de la República se contaban con muy pocas escuelas y colegios, situación que cambió a partir de la mitad del siglo, siendo notable durante el gobierno de Pedro Justo Berrío. El paso de la ciudad a la modernidad fue al mismo tiempo que un crecimiento muy acelerado de la población. La ciudad se consolidó como un centro de comercio de oro, café, finca raíz, mecánica, fundición y también de importación de mercancías. Esta vocación comercial de la ciudad se complementó con una industrial al comienzo del siglo XX, aprovechando que tenemos abundantes fuentes hídricas, avances en movilidad y mercados cercanos. Al mismo tiempo que entraron los primeros automóviles importados de Estados Unidos y de Francia, se crearon fábricas importantes. En particular, empresas textileras como Coltejer y Fabricato. Otras empresas importantes que fueron creadas en estos años fueron la Compañía Colombiana de Tabaco, Gaseosas Lux y Café La Bastilla. A partir de 1910, estas industrias se convirtieron en el motor principal del crecimiento urbano y crearon una primera generación de empresarios industriales y de obreros asalariados. La ciudad atrajo inmigrantes del campo con la aspiración de trabajar en las fábricas y almacenes
También llegaron inmigrantes más prósperos como empresarios de la minería, comerciantes, ganaderos y jóvenes de familias pudientes con la idea de educarse. En la ciudad florecieron importantes expresiones y figuras en las distintas En áreas. Medellín surgieron dos movimientos poéticos importantes, los pánidas y los nadaístas, que eran liderados por León de Grave y Gonzalo Arango. Los dos querían renovar con sus versos el espíritu de la época, y junto a ellos muchos otros optaron por la poesía como una forma de expresión, y la mayoría tuvo reconocimiento nacional. En Medellín hay un gusto por la poesía en libros o revistas y en privado o en público, como en las jornadas que ya se han hecho tradicionales. Y en el campo de la narrativa, la ciudad ha contado con nombres muy reconocidos, como Tomás Carrasquilla, Fernando González, Manuel Mejía Vallejo, Fernando Vallejo, Darío Ruiz, Mario Escobar, Tomás González, Juan José Hoyos y Óscar Castro. Y también en muchos casos la propia ciudad ha sido el escenario de novelas y de cuentos. Igualmente, en el campo de las artes plásticas en Medellín, para el siglo XX llegaron artistas en abundancia y calidad. Francisco Antonio Cano, Pedro Enel Gómez, Débora Arango, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, Hilario Vélez, Fernando Botero, Óscar Jaramillo y Marta Elena Vélez. Fueron algunos de los de más proyección. Ellos emplearon distintas técnicas, incluso hasta el muralismo, y sus temas difícilmente podrían identificarse como costumbrismo. En el caso de la escultura, yo recuerdo mucho las obras de Marco Tobón Mejía, Rodrigo Arenal Betancourt, Fernando Botero y Hugo Zapata, en distintos materiales y tamaños. Esos artistas se conocen como artistas de la forma y han representado de maneras muy distintas sobre todo los temas de la sensualidad y la modernidad. Y claro, también tengo que hablar de la importancia que en el campo de la fotografía colombiana tienen las obras de Melitón Rodríguez, Benjamín de la Calle, Rafael Mesa y Gabriel Carvajal. Tanto son reconocidos como por la fotografía de estudio como por la reportería callejera, y sus imágenes son el mejor registro de la ciudad, de sus gentes, de sus fiestas. Desde 1957, en los primeros días de agosto, en Medellín, se lleva a cabo la Feria de las Flores. El principal certamen de esta feria es el desfile de silleteros, evento de un profundo sentido ancestral. Campesinos de la vereda Santa Elena recorren calles de la ciudad con sus silletas a cuestas. Cada silleta es adornada con orquídeas, rosas, heliconias, girasoles, lirios, claveles, pompones, acapantos y muchas flores más, representando figuras alegóricas de la historia de Medellín y su región. Silleteros y flores se han convertido en símbolos de la ciudad. Ellos han dado identidad a sus pobladores y con su presencia recuerdan el pasado de arrieros, mulas y fondas. Toda la festividad de agosto es una exaltación de la tradición. Los arrieros, los copleros, los jinetes, el sentido familiar y el apego a sus comidas campesinas nos revelan la forma asombrosa como el alma de los medellinenses convive entre la modernidad y la más arraigada tradición. Soy antioqueño de pura cepa, ser antioqueño en la berraquera, soy antioqueño de pura